Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a este paréntesis de investigación desde UACJ TV. Muchas gracias por acompañarnos. Abrimos este paréntesis para compartir con uno de los investigadores de nuestra máxima casa de estudios. En esta ocasión tenemos con nosotros a la doctora Rosa María García Almada, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Vamos a hablar sobre economía, vamos a hablar sobre economía regional y sobre estos temas que ella maneja en sus líneas de investigación. Maestra, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Armando. Buen día, muchas gracias a ti por esta invitación al programa y espero que todos nos podamos divertir porque creo que la ciencia económica es una ciencia que nace y debe desarrollarse para ser informativa hacia la sociedad. Eso es muy importante porque cuando hablamos de economía, la verdad que nos ponemos en muchas situaciones difíciles, sobre todo cuando esta ya llega pues al bolsillo familiar, por así decirlo, y aunque hay muchos factores y muchos niveles para poder entender la economía, pues es lo que queremos hacer contigo el día de hoy. Okay. ¿Sí? Nada más para compartirles, la doctora Rosa María García, ella es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestra en Economía Regional por la Universidad Autónoma de Coahuila, doctora en Estudios Regionales por el Colegio de la Frontera Norte. Bueno, ella es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pues es parte de su perfil académico. También ha participado en el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana y sus líneas de investigación son determinantes del crecimiento económico y políticas públicas, desigualdad regional, salarial y personal, análisis de economía regional y urbana y mercados laborales transfronterizos, al igual que la economía aplicada. Y bueno, pues hablar de economía, en verdad, en estos tiempos donde estamos encontrando pues una desaceleración a veces de los mercados en el mundo, se nos presentan los indicadores de las bolsas de valores en el mundo y de repente esta información nos llega y esto parece que no tiene impacto en la vida cotidiana, pero en realidad estamos en un mundo globalizado, que también son temas de los que maneja la doctora. ¿Cómo entender la economía? ¿Desde cuándo te fuiste interesando en la economía? Fíjate que yo principalmente desde mis inicios en la licenciatura, yo no estaba interesada y ni siquiera conocía de lo que se trataba en realidad la economía. Yo alguna vez visité Ciudad Universitaria en mi natal Sinaloa y vi que había una escuela que decía Escuela de Mercadotecnia, Comercio Internacional y Economía. Y como yo venía de una familia empresarial, pues yo dije, mira, tiene todo lo que yo necesito, mercadotecnia y comercio internacional para poder ayudar y seguir creciendo en el negocio familiar. Entré a primer semestre, yo dije, ¿a qué horas me van a dar economía? ¿A qué horas me van a dar mercadotecnia? Al segundo y hasta el tercer semestre me empecé a dar cuenta que jamás en mi vida en esa licenciatura iba yo a estudiar precisamente para administrar una empresa del tamaño de la de mi papá, ¿no? Entonces, en el tercer semestre, cuando tú llegas al tercer semestre ya te das cuenta de qué va la economía. Y me empezó a enamorar y me empezó a enrolar la economía, porque la economía no solamente es el análisis, el estudio o el desarrollo de una empresa, sino que abarca en realidad a la sociedad en general. La economía es tan abarcativa que incluso traspasa las fronteras económicas, las fronteras políticas, las fronteras geopolíticas. Y por lo tanto, digamos que la economía puede darte una mayor o una explicación más amplia de lo que tratan las sociedades a nivel mundial. Así es, en tu tesis doctoral planteaste la liberalización del comercio, desigualdad regional y polarización económica en la frontera del norte de México. Háblanos un poco sobre en qué consistía tu tesis, que además pues obtuvo un reconocimiento, precisamente este trabajo de investigación que tú realizaste en el 2010. Así es, fíjate que tuve la fortuna de enviar un avance de lo que fuera mi tesis, porque era lo que te pedían, y obtuve el reconocimiento por el Colegio de Sinaloa. El reconocimiento se llama Raúl Cervantes Ahumada. Este reconocimiento es a la mejor disertación doctoral en el tema de Ciencias Sociales y Humanidades. Y cuando yo concursé con mi tesis, yo le pedí apoyo a mi director de tesis, porque yo no sabía de mis 500 páginas de tesis
qué parte o qué capítulo era importante para yo poder enviarlo. Y ahorita, convergiendo un poco y empatando con lo que acabas de comentar, precisamente fue ganador mi tesis porque el capítulo que yo envié fue mi capítulo conceptual. Y en este capítulo conceptual yo desarrollo los temas de desigualdad salarial, desigualdad personal y desigualdad regional. Entonces, digamos que este capítulo es en parte un capítulo conceptual, pero también hace una descripción teórica de cuál es el contexto de cada uno de estos tipos de desigualdad y cómo estas desigualdades convergen hacia temas de pobreza, hacia temas de equidad. Desde cuando estudias precisamente las desigualdades, ¿desde qué perspectivas deben analizarse? ¿Cómo es que encuentras aquí una oportunidad para hacer un análisis más puntual también? Y cómo la economía pues va impactando y va generando estas realidades de desigualdad. Mira, yo creo que uno tiene que podemos empezar con lo que nosotros le llamamos bottom-up, que es de abajo hacia arriba, o puede ser top-down, ¿no? De arriba hacia abajo. Si empezamos hablando de un bottom-up, hablamos, por ejemplo, de cómo las desigualdades a través de los individuos que generan, por ejemplo, temas de pobreza, estas desigualdades hay trampas por las cuales ellos no pueden salir de estos temas de pobreza y por lo tanto no hay una dinámica económica generada desde las familias, desde las sociedades primarias o si hablamos en términos geográficos, por ejemplo, desde las colonias, desde las áreas geoestadísticas básicas. Si esta dinámica económica no se genera, si esta dinámica económica no se activa, digamos, entonces básicamente las personas no van a poder acceder a los mercados locales en donde están las empresas, los servicios, ir a los comercios, a los restaurantes e incluso asistir, por ejemplo, a servicios financieros o a servicios educativos privados. Al no tener acceso las personas a este tipo de servicios o de comercios, entonces tampoco se van a activar este tipo de economías en las localidades. Y esto va a generar como que una disparidad entre economías o ciudades, por ejemplo, que sí son altamente dinámicas porque sus mercados internos son muy grandes, las que tradicionalmente conocemos como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y algunas otras más como Puebla y unas zonas metropolitanas. Y estas economías, al irse disparando la brecha de desigualdad entre estas dos, pues bueno, también van generando ciertos polos de desarrollo y algunos otros que son polos marginados. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los polos marginados, los que tradicionalmente conocemos como Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Michoacán y algunas otras entidades del sur del país o del centro sur. Cuando esta dinámica no es pareja, digamos, a lo largo de todo el territorio nacional, entonces este territorio nacional se va empobreciendo. Y al irse empobreciendo el territorio nacional, entonces también va accediendo a una pérdida de competitividad a nivel internacional. Ya no podemos, en términos de desarrollo, en términos de crecimiento económico, equipararnos con algunos países con los que nosotros tradicionalmente queremos avanzar o tradicionalmente queremos emparejarnos con ellos. Hablemos, por ejemplo, del G7, hablemos, por ejemplo, del G20, de los países de la OECD o incluso de los países, ¿por qué no?, con los que hacemos alianzas comerciales, ¿no? Bueno, en resumen, lo que empieza como una desigualdad personal a través de una desigualdad salarial entre las personas se converge en una desigualdad regional entre las diferentes regiones del país y por último, pues una desigualdad a nivel mundial. ¿Cómo se percibe precisamente en estas desigualdades la región? Por ejemplo, siempre se habla que el país, el norte va hacia adelante, va precisamente en la economía, va adelante que la región sur. ¿Cómo se percibe? Porque en ocasiones también encontramos la calidad de vida, que al final de cuentas esto pues redunda en la calidad de vida de las familias, de las personas. ¿Cómo percibes esto tú ya como especialista en los estudios pues fronterizos al final de cuentas? Mira, sabes que nosotros
los economistas, cuando nosotros nos vamos a los datos duros que nos brinda INEGI, por ejemplo, Banco de México, Secretaría de Economía, siempre nuestros estudiantes, cuando les decimos, nosotros vivimos en la parte rica del país, ellos nos dicen, pues, ¿cómo estará la parte pobre del país, no? Cuando hablamos de términos de desigualdad, tenemos también que hablar de otro concepto que está muy a la par, que es desigualdad y distribución. Porque, por ejemplo, el sur del país puede ser muy pobre en términos económicos, pero en términos de distribución de la poca riqueza que pueden tener, es más equitativo. En cambio, en el norte del país, por ejemplo, tenemos un gran Producto Interno Bruto, tenemos bastante dinamismo económico, pero la distribución de la riqueza no es equitativa entre toda la sociedad. Ahora bien, vamos a hablar un poco de temas de frontera. Yo doy la clase de seminario de economía fronteriza y en esta clase básicamente el objetivo es que los muchachos siempre tengan en mente cómo existen estas disparidades, digamos, entre las distintas fronteras y cómo estas disparidades generan, digamos, algo que Tito Alegría Olazabal le ha llamado la adyacencia de las diferencias. Esto es, cómo la dinámica económica de nuestras ciudades fronterizas puede tener una dinámica económica similar con su ciudad par, con su ciudad gemela, que está en el sur de Estados Unidos, pero esta misma dinámica a su vez tiene diferencias por las desigualdades salariales que hay o por las diferencias de desarrollo económico. Así es, pues miren, vamos a profundizar sobre este tema de los principales, pues del término fronterizo, transfronterizo, pero también regresando, que nos hables un poco sobre este laboratorio de problemas económicos, de la economía, estructurales de la economía mexicana, para ver qué es lo que se está haciendo, cómo se analizan todos estos factores macroeconómicos, microeconómicos y cómo impactan precisamente a la vida, pues, de las sociedades. Por supuesto, en eso estamos. Muy bien, amigos, estamos compartiendo precisamente el día de hoy con la doctora Rosa María García, profesora investigadora de la UACJ, y estamos hablando sobre temas económicos. Regresamos en un momento.